de hidráulica. ¿Sí? Es la cantidad de líquido que pasa por una tubería en la unidad de tiempo. O sea, en pocas palabras, es la cantidad de agua que vamos a utilizar, que vamos a requerir en este caso. ¿De acuerdo? Cuando oigan la palabra gasto o caudal, significa lo mismo hablando de hidráulica, en el sentido de lo que debemos de obtener para alimentar una red hidráulica o redes de distribución, y redes de distribución. ¿De acuerdo? Es la cantidad que necesitamos o que nos va a dar como resultado. ¿De acuerdo? En sanitarias es lo que vamos a desalojar. En cuestión de hidráulica es lo que requerimos. ¿Sí? Bueno, hay 3 tipos de gastos. Estos gastos, de alguna forma, en hidráulica, en instalaciones hidrosanitarias, que ahora se llama, lo ven para cálculo de edificios cuando es masivo, pero normalmente domésticamente no se maneja, sino ya cuando se requiere de un gasto o un caudal muy fuerte, ¿no? Como puede ser una zona habitacional o un conjunto de edificios. Esto era en esa materia, entonces a lo mejor no se les hace tan desconocido el tema, pero bueno, de todas maneras lo retomamos. Bueno, les decía, son 3 tipos de gastos. El primer gasto se llama gasto medio anual diario. ¿De acuerdo? Bueno, este gasto medio anual diario, el número 1, va a ser igual al número de habitantes que se obtengan de acuerdo a un seguimiento que le vamos a dar, a unos pasos que vamos a llegar al número de habitantes, por la dotación diaria de acuerdo al tipo de vivienda que predomine en la zona que vamos a abastecer. Bueno, aquí viene en su unidad. Si ustedes se fijan en las dotaciones hidráulicas, que me parece que en la tabla 6, viene litros por habitante al día y la clasificación. ¿De acuerdo? O sea, me refiero a la clasificación: vivienda rural, popular, de interés, residencial, de departamentos de lujo, etc. Sobre los segundos que hay en un día, ¿sí? Obviamente aquí ya no se mueve. Los segundos son 86.400 segundos que hay en 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la unidad nos va a dar en litros por segundo, ¿de acuerdo? Con este cálculo, con este gasto, mejor dicho, se calcula bombeo, presiones y diámetros, ¿sí? Que sería la parte fundamental. Bien, ese es el primer gasto. El segundo gasto se llama gasto máximo diario y va de la mano con el primero. Para llegar al resultado del segundo, que es el gasto máximo diario, forzosamente requerimos hacer el primer gasto, obtener el primer gasto. Este gasto máximo diario, subrayo la palabra diaria para no confundirse con el que sigue, es igual al gasto anterior, al gasto medio anual diario, es decir, a este resultado que nos dé, por el coeficiente KC. El coeficiente KC es el de clima, si no me equivoco, es la tabla 7. Es el de clima, ¿sí? Está determinado de acuerdo al clima que predomine en el lugar donde vamos a abastecer. Es un gasto intermedio, ¿sí? Con él no se obtiene nada en concreto, pero sin él no se puede obtener el tercer gasto, que es muy importante. El tercer gasto es el gasto máximo horario, ¿sí? Con este gasto vamos a calcular la red hidráulica, entre otras cosas que se calculan. Pero bueno, de entrada, la red hidráulica, o sea, la cantidad de agua que requerimos para una población, ¿de acuerdo? El primero se utiliza para obtener diámetros, el segundo es un intermedio. Todos tienen que ver, por supuesto, con los cálculos. Y este último para calcular la cantidad total de agua que requerimos. Y va a ser igual
al gasto máximo diario, es decir, al anterior, multiplicado por el coeficiente KP, que es el de población, que es la tabla 8. Sí, déjenme checar si es realmente la 8. 7 y 8, sí estoy bien. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 gastos que se utilizan dentro de los cálculos que vamos a iniciar en un momento. ¿De acuerdo? Ahorita me van a entender mejor. Entonces, vamos directo a un primer ejercicio. Este primer ejercicio va a ser el cálculo de una red de distribución hidráulica. ¿Sí? Para retomar lo que hemos estado platicando, esta red de distribución hidráulica es la tubería que se encuentra en las vialidades. ¿Sí? Se calcula con el gasto máximo horario, es decir, con el último. Con el último de los 3 gastos. ¿Sí? Con el primero vamos a calcular los gastos máximos y mínimos, pero ahorita no los confundo. Primero, el primer gasto, pero el primer cálculo. Para que me vayan entendiendo, aquí vamos a manejar en cuestión hidráulica 2 gastos. El gasto máximo y mínimo y el gasto o cálculo de la red de distribución. Me explico. Nosotros podemos tener, como le hemos estado mencionando, una zona urbana. ¿Sí? Esta zona urbana puede estar dividida en varias redes, que aquí las voy a manejar con color. Por ejemplo, voy a suponer que esta zona urbana va a tener 3 redes. ¿Sí? Lo que es la que está en color azul, la que está en color verde y amarillo. Entonces, requerimos una cierta cantidad de agua para abastecer a la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad. A eso se le llama gastos máximos y mínimos. Es el segundo cálculo que vamos a hacer. Aparte está el diámetro y la velocidad, pero me refiero a los cálculos exclusivamente hidráulicos. Y lo que vamos a ver ahorita es el cálculo de una sola red en específico. ¿Sí? Lo que estoy subrayando con amarillo, encerrando en un círculo. Con vamos a ver la red de distribución hidráulica. En exclusivo, o sea, esta zona, que en una zona urbana puede ser una colonia, un fraccionamiento, un conjunto de colonias de determinada zona, etcétera. Pero es una parcialidad. Es como si fuera a lo micro, para que me entiendan. Y a lo macro sería toda la comunidad. ¿De acuerdo? Que ciertamente puede tener no nada más una fuente de abastecimiento, puede tener otras. Pero al final de cuentas, nosotros requerimos saber qué cantidad de agua va, en teoría, a utilizar, a consumir, o se le debe de suministrar a esa zona urbana. ¿De acuerdo? A eso se le llama gastos máximos y mínimos, que será el siguiente gasto después de o cálculo, para que me entiendan. Y en exclusivo se refiere a una sola red de distribución, a una pequeña zona. Repito, puede ser un fraccionamiento, una colonia, un conjunto de colonias, pero bien específica. ¿Sí? Entonces, hay 2 cálculos. Red de distribución hidráulica, que es parcial o micro, y cálculo del gasto máximo y mínimo, que se refiere a la ciudad en total, en lo general. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar con un ejercicio de una red muy pequeñita. Puede ser un fraccionamiento, puede ser
una pequeña comunidad de esas que están a un lado de la carretera, que tiene ciertas viviendas nada más, es mínimo. Quise empezar con una muy simple para que vayamos de menos a más. Bueno, entonces les decía, este ejercicio 1, cálculo de una red de distribución hidráulica. Se calcula con el gasto, perdón, de acuerdo al gasto máximo horario. Ejemplo, calcular el caudal o gasto, acuérdense que es lo mismo, necesario para una red de distribución hidráulica, ojo, en litros por minuto. Aquí yo estoy poniendo la unidad. Pueden ser metros cúbicos, pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser horas. O sea, ahí depende. Normalmente son litros por minuto o por segundo en cuanto al tiempo y al volumen, pero también pueden ser metros cúbicos por minuto o por segundo. Son más o menos las 4 más comunes. Normalmente es litros por minuto. Bueno, ¿cuáles son los datos que se tienen para esa red? Entonces vamos a suponer que esa red es una pequeña red donde pues a lo mejor hay 2, 3 cuadritas nada más y tenemos 30 viviendas rurales. 30 viviendas rurales. Muy chiquita, por supuesto. ¿Sale? Con un clima seco. Son los 2 datos que requerimos de inicio. ¿Sí? 30 viviendas rurales en un clima seco. Bueno, puede ser un pequeño fraccionamiento de 30 casas, ¿no? Por decir algo. Bueno, primero, el paso número 1, primero hay que sacar los datos y luego ya nos vamos a los gastos. El paso 1 es número de habitantes. Tenemos que sacar el número de habitantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar el número de viviendas, que en este caso son 30 viviendas, por 3.5 habitantes por vivienda promedio. Esto está en la tabla 10, pero en la introducción de la tabla 10. Me voy a la tabla 10 porque es importante que la ubique. Me voy a la tabla 10, que por aquí está. Aquí está. Bueno, cuando digo que se refiere a la tabla 10, me estoy refiriendo a este dato en específico. ¿Sí? A este 3.5. Que de repente se nos pierde, a ver, lo voy a, creo que escribí encima de él. A este 3.5 es al que estoy haciendo referencia. No viene dentro de la estructura de la tabla, sino en la introducción de la tabla. ¿De acuerdo? De ahí sale ese 3.5. Bueno, me regreso al ejercicio. Entonces, repito, ya el 3.5 ya vimos de dónde salió. Entonces, al multiplicar 30 por 3.5 nos da un total de 105 habitantes. En teoría, eso es lo que va a tener ese conjunto de viviendas. El dato 2 o paso 2 es la dotación de agua o dotación hidráulica, por supuesto que es lo mismo. Aquí lo único que tenemos que hacer es irnos a la tabla 6, ver qué tipo de vivienda predomina, que en este caso estamos poniendo que son rurales, ¿sí? Estoy sacando el dato de aquí. Rurales. Nos vamos a la tabla 6, me voy a la tabla 6 para que ubiquen, ahí está, rural es la primera, tabla 6, 85 litros por habitante al día, ¿de acuerdo? De ahí sale el 85, ¿sí? Es nuestro segundo dato. El tercer dato es el valor del coeficiente KC, que es el de clima. ¿Qué clima tenemos? Un clima seco. Nos da 1.6. Vamos a verlo en la tabla número 7.
Ahí está la tabla número 7, lo muevo para que se distinga. En clima 7, perdón, en el clima seco es 1.6, ya lo ubicaron. Valor del coeficiente KC, clima, tabla 7, seco, que es el clima que predomina, 1.6. Una pregunta, me Sí. perdí un poco. ¿Por qué de la tabla 6 escogió rurales 85 litros? En la tabla 6, bueno, para empezar, no es que haya yo escogido 85 litros, sino el dato es que son 30 viviendas rurales. Okay. Entonces, cuando nos vamos a la dotación hidráulica, que es el paso 2, tenemos que darle el valor de la dotación hidráulica según el tipo de vivienda. En este ejemplo, manejamos rurales, ¿sí? 30 viviendas rurales, ¿sí? Que sale de acá. Es un ejemplo, ¿no? Que yo supuse que son 30 viviendas rurales como ejercicio. Entonces, en la tabla 6, cuando me voy a la tabla 6, busco rural, y que es la primera, en la tabla 6, y le corresponden 85. De ahí lo saco, ¿sí? De acuerdo a la tabla 6 y de acuerdo al ejemplo que yo estoy suponiendo, que son viviendas rurales, ¿sí? Me puedo imaginar que es una vivienda, una pequeña población muy chiquita que está a paso de carretera, ¿no? Entonces es una zona que puedo denominar rural, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, vamos a ir viendo ejercicios con mayor tipo de viviendas. Cuando se desconoce el tipo de viviendas, por default es popular, ¿sí? Digo, les aclaro eso. Pero si ustedes ubican donde el tipo de vivienda es definido y que predomina, porque la palabra correcta es predomina, no que son, porque puede haber en una ciudad, pues prácticamente hay de todo, quizá excepto rural, quizá, pero pueden haber viviendas de interés, viviendas populares, zonas residenciales, etcétera. Entonces, de lo que se trata es darle el valor de la vivienda que predomina o que estimamos es la que predomina, ¿de acuerdo? No es necesariamente que sea exclusivo. Puede haber fraccionamientos muy pequeños donde sea una zona donde está muy claro que pueda ser de interés residencial, por poner un ejemplo. Pero si es multivivienda, en cuanto al tipo, pues es la que predomine, no necesariamente. Bueno, en este ejemplo, inicié con viviendas rurales. O sea, propuse viviendas rurales como mero ejercicio. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿José? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, así como el clima también estoy suponiendo que es seco. ¿Sí? Es como ejercicio, nada más, ¿no? Entonces, por una parte, me voy al coeficiente de población, que es la tabla 8. Esto tiene que ver con el tipo de vivienda, por supuesto. Entonces me voy a la tabla 8, me muevo tantito, busco el tipo de vivienda que predomina y que es rural, según el dato que puse. Coincidentemente es 1.6, no tiene nada que ver la tabla 7 con la 8. Son coeficientes de alguna forma similares, pero no tienen relación como tal. Entonces, aquí en rural es 1.6 también. Hago un paréntesis. En el clima, por ejemplo, de Puebla es variable. En la ciudad de Puebla, los que viven acá, saben que en época de invierno puede hacer frío o mucho frío, en verano mucho calor, en determinado momento de los días hace frío en las mañanas y en las noches, al mediodía hace calor,
etcétera. Hay zonas donde hace mucho calor, por ejemplo, playa. Playa me refiero a las de, al menos del centro del país. Cuando digo centro me refiero a las de Guerrero, a las de Oaxaca, a las de Chiapas, a las de Michoacán, y ahí me voy subiendo, ¿no? Veracruz, etcétera. Pero quizá ya si te vas más al norte, cambia un poquito, comienza a cambiar el clima, ¿no? Pueden ser hasta inclusive frías, no todas las playas o costas son de calor, que a veces así nos lo imaginamos, pero si nos vamos al norte de Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, no es que sean playas, bueno, de hecho ni siquiera llegan a las playas como tal, ¿no? Son frías, ¿no? O puede haber nortes, etcétera, ¿no? Bueno, en este ejemplo, regresando al tema de la población, como es rural, es 1.6 en la tabla 8. Me regreso al ejercicio. Entonces, coincide, nada más eso, en el 1.6, pero no tiene nada que ver con el anterior. O sea, es mera casualidad. ¿De acuerdo? Hasta ahí los datos. De ahí en fuera, lo que vamos a hacer es aplicar los gastos. Y como nos dice al principio, va a ser de acuerdo al gasto máximo horario. Este gasto máximo horario es el tercero. Pues simplemente hay que hacerlo y luego buscar la unidad que nos está pidiendo el ejercicio, que es litros por minuto. Es muy simple, pero bueno, lo van a ir comprendiendo con algunos ejercicios que vamos a hacer. Ya que tenemos los datos, que son los números que están en los cuadritos, empezamos con el gasto 1. Gasto 1 es gasto medio anual diario. Este es igual a ¿qué? Al número de habitantes por la dotación diaria, hidráulica, por supuesto. Cuando digo dotación me refiero al hidráulico, entre los segundos que hay en un día, ¿sí? Y nos va a dar como resultado litros por segundo. Bueno, entonces sustituimos los valores. ¿Cuál es el número de habitantes? 105. Entonces, de ahí sale 105 habitantes. La dotación, 85 litros por habitante al día. Los segundos que hay en un día, pues eso ya es por default, ¿no? Al hacer esta operación, al multiplicar 105 por 85 nos da 8.925 litros por habitante al día. Entre los segundos que hay en un día, nos termina dando el primer gasto. Y este primer gasto es igual a 0.1032. De preferencia manejen 4 dígitos después del punto. ¿Sí? De preferencia. Litros por segundo. Ese es nuestro gasto medio anual diario. ¿De acuerdo? Si alguien se atora por ahí, nos regresamos, ¿eh? Digo, vamos a hacer varios ejercicios, pero por ahí si de repente no se me perdieron, nos regresamos. Luego, ya que tenemos el primer gasto, el segundo gasto, que es el máximo diario, va a ser igual, como lo decía anteriormente, al anterior, es decir, a que es 10.32, por eso puse 10.32 ahí, por el coeficiente de clima, o el del clima, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, como lo habíamos visto, ese coeficiente es igual a 1.6. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar ese 0.1032 litros por segundo por ese 0.6. Este 0.6 es que es el de clima. Y nos termina dando 0.1652 litros por segundo. Ese es nuestro gasto medio anual diario. ¿Sale? Es el intermedio. Y el último, el tercero, el gasto máximo horario, gasto máximo horario, que es el importante porque con ese vamos a obtener ya el resultado de la pregunta de
cuál es el caudal que requerimos. Entonces, estamos que en el tercero. Este va a ser igual a gasto máximo diario multiplicado por el coeficiente KP. El gasto máximo diario es 0.1652. ¿De acuerdo? Litros por segundo. Por 1.6, este 1.6 es este. ¿Sí? El coeficiente de población. Aquí coincidió que los dos son 1.6. Bueno, al multiplicarlo nos da como resultado 0.2640. Aquí ya está el primer resultado, ¿no? Este es el caudal que requerimos. 0.2644 litros por segundo. Pero como nosotros lo queremos en litros por minuto, lo multiplico por 60. ¿Sí? Bueno, digo, es obvio que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si ese 0.2644 es por segundo, ¿cuánto es por minuto? Pues lo multiplico por 60. Y entonces obtengo ya el resultado final, que es 15.86, perdón, litros por minuto. Este es el resultado final. ¿Sí? Bueno, aquí nada más se confirma. Y ahí concluye. Entonces, ¿qué cantidad de agua requerimos para 30 viviendas rurales en un clima seco, o sea, de mucho calor, por decirlo de alguna forma? No necesariamente, pero bueno, al menos no hay cargas hidráulicas por ahí. Requerimos 15 litros por minuto. ¿De acuerdo? 15.86. Y ahí concluye el primer ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer varios ejercicios de estos, porque van a ir surgiendo algunas dudas. Es importante que cuando terminemos, no me acuerdo, creo que son 3 o 4, cuando terminemos el cuarto ya lo dominen perfectamente. No se preocupen, esto es poco a poquito. Es simple, pero hay que ejercitarlo, ¿no? Simplemente seguir los pasos, no hay que perderlos de vista. No es cosa del otro mundo, pero a veces nos confundimos con las tablas. Es normal. Ahorita es algo nuevo. El segundo que ahorita lo van a hacer ustedes, pues ya es más, un poquito más simple, pero bueno, es el primero que se echan ahora sí, como digo, por ahí solitos, ¿no? Su primero, solos. ¿De acuerdo? Entonces, el que van a hacer a continuación, lo hacen ustedes. No le cambio de hoja porque viene el resultado. Entonces, si no me equivoco, a ver, ahorita se los pongo. Es que lo estoy viendo. No, que sería el 19. Bueno, a ver, este segundo ejercicio que van a hacer es calcular el caudal o gasto necesario para una red de distribución hidráulica en litros por minuto. O sea, es igual que el que hice yo. Los datos van a ser los siguientes. 50 viviendas. Bueno, aquí ya le aumento 20 viviendas.